Buenas tardes, es un gusto estar aquí con estos amigos que llevan en distintos medios, en las redes sociales. Y bueno, este es nuestro primer encuentro. A partir de este queremos seguir haciendo otros para tocar tantísimos temas que hay en la red actual. Hoy en día hay mucha gente aficionada a escucharse, a informarse, ya que nuestros medios de comunicación nos tienen tan mal informados, con eso que les gusta hablar a ellos de la desinformación. Y hay mucha gente muy aficionada a buscarse la vida, ¿no? Por otras vías para poder tener acceso a otra información. La verdad es que es casi una necesidad vital el estar mínimamente informado, ¿no? Y no solo informado también, compensar la soledad que se puede llegar a experimentar cuando te dejan cercado de tener acceso a otro tipo de información. Entonces, bueno, el motivo que nos reúne hoy aquí pues es eso, conversar y empezar a inaugurar una serie de encuentros donde podamos pues compartir esas otras informaciones y ojalá pues os guste y tengáis ganas de seguir estos capítulos y también ideas, porque luego lo compartiremos en nuestros canales para que la gente pues también nos diga la suya, qué opina, qué le parece. Bueno, hoy nos voy a presentar a los que tenemos aquí. Y de un lado, pues tenemos a Lisa Vukovic, que lleva dos canales, bueno, dos redes sociales, ¿no? Porque también está en YouTube y en otros medios, ¿verdad? Es Ucraniando y En Plena Luz. Y luego está Anastasia, que lleva Hola. Rocot Tormenta, lo digo bien, ¿verdad? Y tenemos a José, que lleva Geopolítica Actual. Y Luba, que hoy ha tenido un problema de conexión con la cámara, que lleva Líneas Invisibles. Y un presente, Hola. hola, y un presente que lleva Nuevos Paradigmas. Así que, bueno, os lanzo así una pregunta al aire, ya que hemos hablado, hemos empezado improvisando hablando sobre el tema de la censura. Hace poco salió una noticia en Euronews, bueno, vienen saliendo de vez en cuando, que parece que van a recrudecer la presión sobre los que desinforman y tal vez en Telegram. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, Mm, empiezo yo. sí, dale. Pues lo que pasa, señor Xavi, es que es usted un desinformador y un putinista. Ese es el problema. Ese es el problema. De no ser por eso, no habría ningún problema y no habría ninguna censura en absoluto. Esto es básicamente el enfoque que pretenden nuestros amados líderes democratizarnos a todos. Pretenden imponernos ese enfoque en el cual el que no esté de acuerdo, el que sencillamente tiene pensamiento crítico o sin más quiere informarse a su aire, pues ya pasa a ser el enemigo. Este es un tema de verdad muy interesante. Me parece que es interesante desde el punto de vista de que en Occidente se habla de la libertad y en cierto sentido este tema de la libertad se ha manejado de una forma muy ambigua y muy inteligente. Por ejemplo, Estados Unidos, el país de la libertad, es el país que tiene el mayor alto grado de censura, ¿verdad? Sin embargo, nos están mostrando todo el tiempo como si hubiera muchas personas críticas. Vemos las películas de Hollywood, vemos tantas series que supuestamente critican el sistema y los critican a ellos, pero para llegar a tener difusión, todo esto ha tenido que pasar muchos grados de censura y lo que realmente ataca el sistema, todas estas cosas de verdad nunca van a llegar a la luz, ¿verdad? Y lo vemos con el ejemplo de Assange. O sea, es la única persona que realmente ha puesto en peligro los valores y tanto que se proclama. Todo el resto es solamente una farsa. Y un ejemplo, por ejemplo, con América Latina, lo pongo, es un ejemplo muy claro que en los 70s, 80s, donde hubo dictaduras, había una dictadura que era de frente, ¿verdad? No se podía, definitivamente no se podía hacer muchas cosas, no se podía decir muchas cosas. Mientras que en un país como Colombia, que siempre fue el máximo defensor de la libertad y la democracia,
todos los movimientos que iban en contra, o sea, había una censura tan tapada que la gente no se enteraba y no podía creer que hubiera censura. Y todos los movimientos que iban en contra del poder, ellos mismos se caían por su mismo peso, porque simplemente no tenían ninguna resonancia en la población tan altamente alienada y convencida en su democracia que simplemente, y se habla con muchos colombianos, por ejemplo, no van a poder creer que había desaparecidos durante los 80, ¿verdad? Tantos reprimidos, torturados, porque los hubo solamente por pertenecer a un sindicato. Pero entonces se hace en la población que se diga, ah, bueno, si los llevan presos es por algo. Y estamos viendo que este tipo de pensamiento se ha propagado realmente, no sé si en Europa, pero la idea de que si no lo dejan hablar es por algo es muy grave. Y sin embargo, ¿verdad? Y sin embargo, se permiten tipos de narrativas como, no sé, sobre los Anunnakis y cosas bien locas, ¿verdad? Y esto no es desinformación, esto se permite. Entonces ahí vemos esta doble moral, ¿verdad? Sí, Sí, es un poco... solo un apunte, si me permitís, solo un apunte, porque es muy interesante lo que ella está diciendo. Y es que esto tiene una raíz histórica importante en Estados Unidos. Este tipo de conceptualización, ¿no? De que algo habrá hecho, viene de la cuestión de la caza de brujas y del macartismo en Estados Unidos, si lo pensamos. Es decir, ahí digamos que se institucionalizó, por decirlo de algún modo, la censura para bien, la censura buena, ¿no? Porque simplemente estamos acallando, sí, es verdad que estamos acallando, pero estamos acallando a gente que es mala, con lo cual eso es bueno, ¿no? Solo ese apunte, ¿no? Muy interesante, sí. Sí, es un poco... Ahora os paso la palabra a Luba y a Anastasia, que Yo es lo un que poco... puedo decir es que a Rusia siempre nos acusan de una censura, de Putin como un tirano, ¿no? Que está matando a la gente que dice algo malo sobre él. Eso no es verdad. En Rusia cada uno dice lo que quiere. Es verdad, Y así eso, porque los muchas vecinos veces, están vivos, ¿verdad? muchas veces quieres callar a mucha gente porque lo que dicen es una porquería, ¿no? Pero cada cual puede decir lo que se le ocurre. Decir cosas malas, cosas buenas sobre cualquier persona en el Estado. Y bueno, sí que tenemos un poco de censura, pero más bien en el sentido de LGBT ahora, pero en el sentido político no, creo que no. Bueno, últimamente aparecieron agentes extranjeros que no pueden escribir nada en redes sociales sin poner una nota que es un canal de un agente extranjero, pero bueno, tienen sus lectores y ya, y no interesan a mucha gente en el país, porque el país es muy grande y estos liberales viven en su mayoría en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, creo yo, donde el Yeltsin Center, si lo conocéis. Sí, así que Sí, no hay solo, censura. ¿sabes? No, yo no le diría liberales para aclarar, sino neoliberales, sería más Bueno, exacto llamarlos. aquí los llamamos liberales, liberastas. No, también, bueno, intervengo yo de... Sí, Luba. En Rusia había un momento en los años 90 cuando había una influencia tan tremenda de Occidente, es como abrieron las puertas de una presa y fue toda agua dentro. Entonces, esta influencia, pues, fue muy negativa para la Unión Soviética por una parte y por Rusia por otra. Entonces, por ejemplo, los famosos centros de Yeltsin, etcétera. Pero yo viví en Rusia la mitad de mi vida y la mitad de mi vida viví en España. Y lo que yo veo ahora, lo que yo vi hace 20 años, hace 30, no tiene nada que ver con lo que vive ahora España. Ahora no se puede decir ni una palabra que no es el mensaje oficial. Todas las cosas, pero aparte de censura, también es la mentira día tras día. Yo simplemente doy un ejemplo. Al principio del conflicto, de la guerra, pues salió una señora
diciendo, ucraniana, buenas estás, y estaba diciendo que gracias por liberarnos y todo, y esto fue grabado en la parte de Donbass liberado. Y aquí lo transmitieron como si ucranianos estaban liberando las partes cogidas por Rusia. Y nadie lo entendía, porque hablan ruso, ucraniano, aquí no entienden. Entonces aquí, aparte de censura, también es una mentira día tras día, por todos los medios, por todos los así oficiales. Entonces realmente en España ahora es espacio libre, se queda solamente el Telegram. Y mucha gente que son disidentes, que piensan un poco distinto, están pasando a Telegram, pero aún así hace poco, pues yo no sé cuánto, hace un mes o 2 meses, pues estaban amenazando en España cerrar Telegram porque decían que, que trae la desinformación a la gente, porque tienen tanto miedo que la gente sepa otro punto de vista, es que es un miedo tremendo. Sí, es tremendo en ese sentido. Es completamente antievolutivo, ¿no? Porque si el sistema parece, ¿no?, como empeñado a llevarnos a este stop, a este callejón sin salida, porque realmente el ser humano pues va evolucionando, va creando, pues accede a recursos que antes eran propios de las agencias de prensa, y en cambio ahora un usuario normal, pues con su móvil, pues puede hacer cosas realmente extraordinarias, ¿no?, a nivel de comunicación y de buscar otras fuentes, ¿no? Pero claro, el sistema es monolítico, el sistema quiere mantenerse, ¿no?, fijo en sus esquemas, y todo esto le sobra, le está de más. Eso de que la gente tenga libertad molesta, claro. Y Telegram, la verdad es que cumple hasta la fecha, está cumpliendo una labor muy buena como red. Bueno, no es exactamente una red social, Telegram, ¿no? Es un servicio de comunicación, de mensajería, ¿verdad? No sé muy bien cómo está definido, pero bueno, es Y la algo un cuestión poco a ahora es caballo. cómo atraer a más gente a Telegram, para que se unen al Telegram en general, Ujú. para que se descubran. Sí, ya lo creo. Al menos para nosotros, yo cuando empecé mi aventura con nuestro canal de Telegram, no esperaba crecer tanto y no esperaba que me fuera tan bien. Y esto que comentaba al principio, también de que sobre todo me ha ayudado mucho a sentirme menos solo. Porque, claro, cuando tú le cierras la comunicación a los individuos, los aíslas en su soledad, los aíslas en un mundo, aparte un mundo bastante asqueroso, ¿no? A pesar de que todos estos son precisamente medios de comunicación, ¿verdad? Tenemos el teléfono para mejorar la comunicación con las personas y resulta que tenemos exactamente lo contrario. Ya no sales a la calle a conocer gente, a hablar Sí, es tranquilamente verdad. con la gente, todos están con su teléfono, ¿verdad? Y en el teléfono no hay ningún tipo de verdad de comunicación. Como los medios de comunicación no son medios de comunicación, ni información son medios de información. A mí la verdad no me sorprende, sino me admira mucho que en un mundo tan sumergido en todas estas mentiras y en este deseo de ocultar de tapar, ¿verdad? De tapar la capacidad de pensar de las personas, haya personas como todos ustedes que todavía, o sea, que entienden, ¿verdad? Entienden que esto que nos están diciendo, esto no está bien, porque conozco mucha gente en América Latina que eran personas que pensaban y poco a poco empezaron a irse ya y su fuente de información es Facebook, Instagram y no quieren, y no estoy hablando de chicos de 20 años o de 15 años, estoy hablando de gente adulta que antes leía, que le importaba el conocimiento y poco a poco, no, incluso empezaron Telegram, ok, para saber algo y después lo cerraron porque dijeron, ay, no, aquí solo culpan a Estados Unidos y solo hablan de Rusia y están contra las novedades del LGTB o como sea que se llame. Y ya, perdieron de verdad su capacidad de razonamiento y es tan triste de verdad esto. Sí. Es Así que les que expreso mi admiración. es cierto, es admirable. Pero, ¿sabes? Es que hay un concepto y es el porqué de la censura. Y la auténtica razón al final es que se está produciendo una transformación. Estamos siendo transformados. Y la transformación es eso que tú decías, ¿sabes?
es esa transformación de una gente que antes leía, que antes, en fin, hacía un mínimo de actividad intelectual y que ahora simplemente se deja llevar. Y eso forma parte de la transformación, por lo demás nos lo dicen abiertamente, ¿no? La transformación digital nos la enfocan de ese modo, nos la enfocan para que buceemos, para que nos dejemos llevar, y todo lo que digamos que vaya en contra de eso es, pues eso, desinformación, son los malos, etcétera, etcétera. Pero en realidad esos que ahora mismo se consideran como malos, pesados yo diría, estos pesados, sí. sí, estos pesados, en realidad en su día eran la élite intelectual. Es decir, incluso también aquí en España se consideraba que simplemente servir de corifeo del gobierno era algo indignante, era algo que no hacía profesión periodística y no digamos ya de índole académica. Y ahora, sin embargo, no está bien decirlo, pero todos sabemos que es así, ¿no? Todos sabemos que ahora, digamos que repetir, ser un repetidor de la propaganda oficial es ser un buen periodista, es ser un buen académico, es ser un gran intelectual, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, José, ¿no crees que la batalla sea del relato, ¿no? Porque cuando empezó todo el tema de la provocación a Rusia para que se produjera la operación militar especial, parecía que, bueno, que lo tenían todo controlado, ¿no? La batalla del relato era como que se había impuesto, ¿no? Totalmente, de que Putin se levantó una mañana y dijo, mira, voy a invadir Ucrania, como tú decías en uno de tus vídeos. Y bueno, este era el relato, ¿no? Un relato muy bobo, pero era muy raro que la gente dijera otra cosa. Y en cambio, hoy en día se les ha ido de las manos, pero por completo, ¿no? O sea, nadie cree la versión oficial. Sí. Nadie es quien es, nadie. La gente en la calle siguen leyendo. Yo creo que José tiene puesto en su canal, apaga la tele, es lo que hay que hacer. Sí. Pues justamente, conecta el cerebro, apaga la tele. Pero esto empieza desde muy pequeños. Bueno, yo creo que mucha gente apagó la tele, pero sigue con internet y en internet sigue lo mismo que en la tele, pero con marquilla de inteligente. Sí, bueno, hay gente muy perezosa y poco interesada, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo digo lo inercial, ¿no? Pero si le interesa un poquito, pues ya investiga un poco más y ya la versión oficial Pero después también muy tonta, ¿no? Otro detalle que también habría que comentar, que es el concepto hambre, es decir, se está matando de hambre a la gente en ese sentido también. Entonces la gente también está reaccionando porque, bueno, sienten el hambre, ¿no? Es decir, a ver, vamos a decirlo claramente, la idiotización es tan fuerte, tan intensa, que hay gente que aunque es susceptible de dejarse llevar por la inercia, ¿verdad? Como dices tú, sin embargo es que se le hace demasiado. Es como, uff, no puedo ir tan lejos, ¿no? Eso, hay un poco ese concepto también, ¿verdad? Al final, digamos que supongo que la gente acaba fluyendo hacia Telegram por hambre, ¿no? Es como diciendo, bueno, a ver, tan tonto aún no soy, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego también, ahora estamos viendo todo este fenómeno del levantamiento de estudiantes, ¿no? Por todas partes con el tema de Palestina, ¿no? Que es clamoroso, ¿no? O sea, porque claro, es tan horrible el genocidio que se está realizando que es muy difícil que no te conmueva. Por un lado, por otro, tiene que llegar alguna de esas. Y bueno, parece que ahí hay una gran expresión, ¿no? de rebeldía y que es global, planetaria. Y la está solucionando con represión muy dura, ¿no? Muy inédito esa cosa de reprimirlo de ese modo, ¿no? Absurdo, ¿no? Otra gente lo está provocando. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Si se supone que, digamos, en sus países, ¿cómo presenta eso la televisión oficial, los medios oficiales, cómo lo presentan? Si se supone que no hay represión en estos países. La represión está aquí y aquí nunca nadie le mandan las fuerzas especiales con gases lacrimógenos. Sí, realmente. Perdón, a lo mejor estoy hablando demasiado, pero es que es muy interesante lo que decís, es muy interesante lo que decís. Yo lo digo por la gente con la que hablo, ¿eh? La tesis, ¿sabes cuál es? Que es que ahí en Rusia viviesen una dictadura tan brutal, que ya ni siquiera os atrevéis a hacer esas protestas.
¿sabes? Porque ya sabéis que Putin os va a meter en la cárcel o sea, y os va a hacer algo peor, os va a tirar desde un quinto piso y cosas así que se escuchan por ahí. Entonces, como ya la dictadura es tan brutal, ya tenéis tanto miedo que ya no salís a la calle. Entonces, en realidad, esto que estamos viendo, estas imágenes que estamos viendo, es una expresión de democracia, porque la gente sale a la calle. Bueno, se llevan unos palos, pero se les deja llevarse unos palos, ¿verdad? Sí. Y efectivamente es lo que decía, es justo al revés. O sea, que quiero decir, aquí sí que te pueden acusar de ser prorruso en algunos países y tener problemas con eso, ¿no? Y en cambio, como nos decía Anastasia, que ahora nos mostraba su paseo por Moscú, que andaba por ahí con el móvil, que para nada, y no es ni mucho menos la única persona que lo hemos escuchado esto, que para nada, que tú en Rusia tú puedes hacer propaganda anti-Putin en la Plaza Roja y no te van a venir la KGB. La gente se debe imaginar que viene aquel cochecito cuadrado de la KGB y te lleva, ¿no? O sea que al Yo contrario, no me muchos... arriesgaría a comprobar si es verdad. Ah, sí. No, pero esta imagen Confiesa. de los rusos, cuando yo llegué hace muchísimos años a España, pues yo me acuerdo un profesor mío de inglés me dijo, es que nosotros os imaginábamos como unos diablillos, con con unos cuernos, con un rabito, etcétera. Pues es justamente, pero yo me acuerdo que antes de llegar a España, yo, bueno, en aquellos años lejanos, estuve viviendo en Inglaterra 4 años. Y yo me acuerdo que me estaban diciendo, oye, pero tú no estás mirando para atrás siempre, no estás asustada. Entonces yo pregunté, ¿y de qué tengo que estar asustada? Dijo, pero ¿no tienes miedo de que te siga el KGB? Y digo, bueno, es muy difícil tener miedo de algo que nunca viste en tu vida. Si hubiera visto, pues igual sí, pero como nunca lo vi, y era como para aquellos años, era como una revelación que la gente son normal. Pues es justamente que ahora mismo, por la censura, es lo que estuvimos diciendo, pues las cosas vagas, la enseñanza que llevan toda digitalizada. ¿Qué significa una enseñanza digitalizada? Es justamente lo que se puede cambiar fácilmente. Pues un libro es un libro escrito y es lo que hay. Y si tú tienes una Wikipedia que cualquier persona que puede cambiar, meterse y cambiar la historia como pasó en Ucrania de un día para otro, pues tienes ya otra historia que los ucranianos cavaron el mar Azov, el Negro, y los rusos malos vinieron, y esto es lo que está promoviendo por todas las partes. Este es más o menos, es confundir la gente. Y este es junto con la censura, es lo que se ve muchísimo ahora por todas las partes, porque yo sigo estando súper sorprendido cómo cambió España en unos años, como si pusieron un camión cuesta abajo y va camino. Y la gente no están contentos, no están sorprendidos. Vale, bien, pues mala enseñanza, pues vale, pues tenemos muy buenas series estadounidenses donde no tenemos que pensar. Y así seguimos. Y está asusta. Pero mira, la verdad sea dicha es que bueno, no voy a decir que gobierno, ¿no? Pero cada régimen está cambiando la historia y también podemos decir lo mismo sobre nosotros, que durante el periodo de la Unión Soviética también reescribieron algo de historia y cada zar también ruso también arreglaba algo en la historia. O sea que esto es normal, depende de las dimensiones del desastre. Sin embargo, pues esto que decía Lu es muy interesante en la medida en que lo que pone de manifiesto, por ejemplo, la historia de Wikipedia, todo esto habla de, ¿cómo decirlo?, la desacralización del conocimiento, ¿verdad? O sea, hay una cosa que siempre de notar es que, por ejemplo, Internet
lo que ha dado acceso es a la información, más no al conocimiento. Y esto creo Sí, que se hace muy acceso específico. fácil. Sí, sí, claro, porque realmente quieres tener conocimiento, el camino no es a través de Wikipedia, ¿verdad? Es solo información. A lo que me refiero con la desacralización del conocimiento es a querer, bueno, creo que en la historia este es un proceso que se da frecuentemente. Por ejemplo, lo vemos en algo banal, en la historia de la moda, ¿cierto? Lo que antes usaban los nobles, los aristócratas, después viene a ser pasado de moda. El pueblo va tomando más como prevalencia y se va imponiendo una moda más cómoda, menos sagrada, ¿verdad? Pasó en el momento determinante, en los años 40, 50, cuando fue que dejaron de decir las misas en latín, por ejemplo, para que toda la gente las entendiera. Esto conllevó a un cambio absoluto en la forma de acercarse a la religión. Ahora en muchas iglesias cantan, no sé, rock, pop, reggaetón cristiano y cosas de esas. Poco a poco van quitándole la magia y la importancia a lo que es tener un conocimiento. Entonces, pues este es el posmodernismo, ¿verdad? Entonces, músico, el arte está en todas partes, y si el arte está en todas partes, significa que ha desaparecido. Si yo digo que esto es una obra de arte, obviamente ya no habrá un artista. ¿Qué es lo más importante en la obra del arte? El extrañamiento, ¿verdad? Hacer que esto sea diferente a lo demás. Y ahora no se quiere hacer eso, entonces es el producto del movimiento woke, ¿cierto? Si yo quiero decir que 4 más 2 más 2 es 5, porque es que yo pienso así, yo no sé, pero es que a mí se me ocurre decir que 2 más 2 es 5 y no 4. Entonces tengo razón, porque es que es mi punto de vista y tengo derecho a eso. Cuando vamos con esto ya nos llevó el que nos trajo. Pero ¿no te parece que tenemos que tocar el fondo Que tenemos que para tocar fondo para saltar? volver a, quiero Sí, decir, para a saltar impulsarnos. luego. Sí. Sí. Sí, eso un poquito para, ahora retomo, ¿no? Como para no aburrir a nuestros oyentes con nuestro primer producido y reservarnos tantos temas que tenemos por ahí para comentar. Quería un poco, pues eso, preguntaros, como para cerrar, ¿no? ¿Qué perspectivas veis, ¿no? ¿Qué futuro? O sea, pues, si lo imagináis muy negativo, muy distópico, En ¿o os relación con, imagináis que la cosa puede dar un salto, que puede dar un giro, que hay algo que hacer ahí? en relación con la censura, ¿quieres decir, o en general? Sí, con la comunicación, si se podrá mantener esta comunicación alternativa y la gente pues será menos boba, como nos hablaba Luba, ¿no? Menos absurda y las cosas mejorarán. Pues hombre, a ver, yo creo que básicamente el problema ya lo hemos dicho, ¿no? Ya se ha visto que quizá la última conexión que habría que realizar para que se pudiera entender eso sería la cuestión del miedo, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, el peligro rojo, el peligro amarillo, ideas en realidad muy antiguas que vienen del siglo XIX o incluso antes y que acaban llevando a la cuestión ya más social, ¿no? De cómo digamos, cuál es la cultura social acerca del miedo, por decirlo de algún modo. Y creo que esa es la auténtica clave. Es decir, si nos dejamos llevar, por ejemplo, pongamos en caso aquí en España, ¿no? Si nos dejamos llevar por el miedo, pues en este caso a Rusia, que es lo que se está alimentando esto. Se está alimentando ese miedo, ¿no? Es decir, hay que preparar un ejército, no hay que dejar caer a Ucrania porque entonces Putin va a venir a por nosotros, ¿no? Entonces, si ese Tenéis que miedo, invitar a más ucranianos a España para que la gente vea quiénes son, cómo se portan. Bien, que vengan todos a España, ¿eh? Solo dejan venir a las mujeres, ¿eh? Porque, No, uy, Ya no hay son hombres. peor. No, bueno, mujeres son peor que hombres. no, pero donde Ya voy es vais a a que ver. a los hombres los quieren reclutar para el frente, porque todo lo que se menea allí se va para el frente.
Y Ya, creo que han claro, empezado a reclutar mujeres, ¿no? También. sí. Bueno, pero en fin, que ya para responder a tu pregunta, que eso, que en ese sentido todo va a depender de la decisión de la gente. Es decir, si vamos a dejarnos querer por la comodidad, porque después de todo el miedo es una comodidad, ¿no? Es decir, toda esta información que recibimos, toda esta propaganda, ¿acaso no es cómoda? Es decir, seguir la corriente es cómodo, ¿no? Entonces, si nos dejamos llevar por eso, entonces las perspectivas son funestas. Pero si se toma una decisión a nivel de los individuos, ¿no? De las personas, pues entonces no, las posibilidades son buenas, porque mira, ahora estamos, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Que estamos haciendo ahora mismo y es bueno. Así que esa es mi opinión al respecto, vaya. Creo que todo depende de la decisión de cada cual. Creo que no es una decisión, no es una decisión de los gobiernos, porque esa es otra, ¿no? Nos venden que son como omnipotentes, ¿no? Es, lo que decide el gobierno es lo que va a ocurrir. Pues no, lo cierto es que no. Sí, tienes toda la No, razón. Y una cosa es que, bueno, hay propaganda suave, ¿no? Intentamos hacer, creo que ucraniano es un poco propaganda ya muy de frente, pero digamos, lo que en cierta forma también hemos querido hacer es este tipo de propaganda suave, en el sentido de que propaganda es mostrar, bueno, ¿y qué tiene de malo que Putin llegue a esta Europa? Bueno, ¿y qué tienen los rusos de malo? ¿Qué tienen los rusos de malo? ¿Por qué malos? Sí. Y yo creo que hay que recordarle bastante a la gente que el ejército ruso ha entrado varias veces en Europa y nunca se ha querido quedar. sí, se quedaban los franceses en Rusia y los Sí, sí, españoles, por sí. cierto. Nunca se quisieron quedar. No una vez, 2 veces. En Ahora cambio, en bueno, España aquí, no se acuerdan de que Rusia acogió a muchos niños, ¿no? bueno, en España es De que hay un España. falso recuerdo muy divertido. O sea, aquí que dice que hay miedo a que Putin quiera volver a configurar el gran imperio ruso, como si España hubiera pertenecido alguna Nunca ha vez a este llegado, imperio. no, nunca O llegó sea, allí. Tendrían que dices, uy, tener miedo a los polacos, pues, pero ni siquiera. es fantástico, ¿no? O sea, que zonas tan al sur de Europa traten de decirle a la gente este miedo y la gente lo reproduce luego. O sea, te dicen, ah, no, que es que Putin está loco y quiere volver a... Digo, bueno, si eso fuera así, si esa es su hipótesis, pues déjale que lo haga, a ti qué te importa. Bueno, pero bueno, Ni con la Unión Soviética, pues tampoco. Ah, pero es que efectivamente. ves, ahí está la conexión, es que ahí está la conexión. Por ejemplo, aquí en España sí se hizo ese miedo rojo, ¿no? Es que la Unión Soviética, bueno, la cuestión republicana, ¿no? Tan compleja de la guerra civil, ¿no? Es que la República lo que quería era, pues eso, unirse a la Unión Soviética y sería un soviet más, ¿no? Entonces esa propaganda se hizo. Bueno, y Entonces una te das gran cuenta. pregunta, si tienen un presidente que supuestamente es del Partido Socialista, entonces, ¿por qué tener miedo? Obrero, Bueno, socialista y Obrero. obrero. pero a ver, en ámbitos, cuidado, en ámbitos de derecha aquí en España, que se pueden ver por internet, en realidad sí que se insinúa eso, ¿eh? Se insinúa que, bueno, que Pedro Sánchez, pues eso, camina, bueno, de hecho se le llama comunista, ¿no? Por esto del gobierno de coalición con Podemos y todo esto, ¿no? Se le llama socialcomunista y se hace constantemente referencias a la guerra civil y no son inocentes. Está claro que se busca ese miedo rojo, ¿no? No, yo creo que aquí... El rojo es un buen color. Bueno, así Marrón mucho peor. como para, yo es que hoy me tenéis que disculpar porque también me tengo que ir, no tengo mucho tiempo y también pienso que es eso, que en próximas ocasiones les pedimos a nuestra primera audiencia que no sean muy duros con su crítica, que poquito a poco nos vamos a ir afinando, vamos a ir centrar mejor los temas, que hoy hemos improvisado muchísimo y que poquito a poco si se acostumbran a nosotros y nos soportan, igual hasta les gusta, igual hasta nos siguen en los distintos canales que tenemos y se van a sentir menos solos y van a poder opinar, participar ahí en nuestros chats de conversación que tenemos. Así que esta es nuestra propuesta. Perfecto. Vale, chicos, muchas gracias. Ha sido muy Gracias. Pues interesante. Un placer. un Gracias. gusto.